Cuando se aprobó el Código Integral Penal, lo que se votó no fue precisamente lo que se había discutido en el segundo debate, y esto claramente contradice la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Hay un error de forma que podría ser sujeto incluso de una demanda de inconstitucionalidad. Se ha dicho que la oposición la va a presentar. ¿Cuándo? Es lo que le preguntamos a Luis Fernando Torres, asambleísta del Partido Social Cristiano y miembro de la Comisión de Justicia. Un buen día, asambleísta. Buenos días, muchas gracias por esta invitación. Como expresé tanto en el Pleno como en una rueda de prensa, realmente no hubo segundo debate, especialmente de los libros primero y segundo. Y no hubo debate porque el 11 de diciembre, cuando se reconsideró lo resuelto por la Asamblea, debió haberse indicado sobre qué se iba a debatir, y nunca se lo hizo, a tal punto que no hubo ese segundo debate. Finalmente el ponente, no el 11 de diciembre, sino el 17, presentó un nuevo texto con observaciones. Tampoco hubo debate sobre esas observaciones y se votó. Se violó el procedimiento establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, artículo 61, y también se violó el artículo 137 de la Constitución. En una verdadera democracia, especialmente si esta quiere ser constitucional, las formas son sumamente importantes. Y en el caso del Código Integral Penal, las formas quedaron a un lado, especialmente cuando no hubo debate de los libros primero y segundo. Yo anuncié que una vez que la ley entre en vigencia, demandaría conjuntamente con otros legisladores la inconstitucionalidad por la forma, sin perjuicio de que pueda demandarse también la inconstitucionalidad por la forma de varios artículos que van en contra del principio de mínima intervención penal, por ejemplo, que consagra la Constitución de la República. La inconstitucionalidad por la forma tiene que demandarse ante la Corte Constitucional, y la Corte tiene varias opciones. Una de ellas es que si acepta una demanda de esta naturaleza, solicite a la Asamblea que subsane el defecto. En otras palabras, que se dé el segundo debate que nunca existió de los libros primero y segundo. Se han hecho muchísimos reparos al fondo mismo del Código Integral Penal, así como se han hecho reparos y cuestionamientos a la forma en que este fue aprobado. Un Código Integral Penal es de tanta importancia que las formas sí son, digamos, aquellas que deben contar, especialmente una democracia deliberativa, donde cada punto tiene que ser debatido por aquellos que votamos. Y antes de entrar en los temas de fondo, asambleísta, el oficialismo ha criticado que los opositores, sin distinción, no presentaron un planteamiento integral en ningún momento de los debates que ellos dicen que sí hubo, y que eso los descalifica a la oposición, pues, para opinar sobre esta ley que ellos sí discutieron, dicen, durante 2 años. Mire, lo que sucede es que esos argumentos simplemente tratan de exhibir el hecho de que el código fue finalmente impuesto. Que yo no haya hecho propuestas ni debatido, o cualquiera de los otros miembros de la oposición dentro de la comisión, es una mentira. Nosotros puntualmente estuvimos prácticamente en todas las sesiones. Debatimos, propusimos, unos por escrito, otros verbalmente. Luego, los legisladores del Bloque Social Cristiano y Movimiento Cambio presentamos un texto completo con cerca de 22 observaciones puntuales, además de nuestra participación activa en el Pleno. No nos olvidemos que en el Pleno se habla, no se escribe. Y algunos han confundido las cosas en el Pleno. Creen que es cuestión de intercambiar cartas, cuando el legislador en el Pleno lo que tiene es que hablar. Para eso está un parlamento. De tal modo que esa crítica no tiene fundamento alguno. Activamente hemos participado y hemos hecho llegar nuestros puntos de vista a quienes debían llegar, los demás legisladores en el Pleno y en la comisión, por supuesto, aquellos que forman parte de esta. ¿Que ha faltado debate en el Pleno? Sí, porque finalmente sobre los temas, en aquellos casos en los que hubo ya votaciones, no pudimos participar. Mire usted, el 17 de diciembre, sobre las observaciones incorporadas por el ponente, ningún legislador pudo decir ni siquiera pío. Es decir, votamos sobre algo que estuvo fuera del alcance del debate parlamentario. Muchos utilizan el artículo 61 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa para proceder de esa manera, pero el artículo 61 no autoriza a evitar y eludir ese debate. Así se aprobó la Ley Orgánica de Comunicación. Usted ha señalado que el Código Integral Penal aprobado carece de coherencia conceptual. ¿A qué se refiere con este señalamiento?
Mire, el código viene a ser una colcha llena de retazos, multicolor. Usted encuentra dentro de las corrientes que existen en el ámbito penal una mezcla de causalismo, finalismo y tantas otras corrientes como el funcionalismo, sumadas a los prejuicios de aquellos legisladores que en un cónclave cerrado durante 2 meses quitaron comas, pusieron comas, incorporaron más verbos rectores a cada uno de los delitos. Le hace falta entonces una consistencia, porque este código es todo y nada, especialmente el libro primero. Cuando los jueces apliquen este código se van a confundir, porque no existe la coherencia que tuvo al menos en el inicio el Código Integral Penal. Decir que el código aprobado por la Asamblea es la obra maestra y que con este código se va a combatir la delincuencia es falso. Este código no va a servir para tener a los verdaderos delincuentes en las cárceles ecuatorianas, sino a muchos inocentes y sospechosos en los centros de rehabilitación. No nos olvidemos que el número de personas detenidas y privadas de la libertad se ha triplicado en los últimos 3 años. De 10.000 que había hace 3 años, ahora existen cerca de 26.000, y muchos de ellos sin sentencia ejecutoriada. Pero podría ser corregido el código por el veto presidencial. Hay todavía esa posibilidad. Mire, eso esperamos, que el presidente de la República medite sobre lo que aprobó la Asamblea y por supuesto haga las correcciones del caso. En la parte conceptual tiene que hacer correcciones. El concepto de dolo, que estuvo bien concebido en el texto que fue debatido el 13 de octubre, ahora está completamente distorsionado. Inclusive los temas de error de tipo y error de prohibición, aunque el error de prohibición invencible sí está en el actual código, son asuntos que merecen un debate más amplio. Solicitábamos que estos temas fuesen, por ejemplo, debidamente redactados, pero resulta que los han distorsionado en un caso y en otros los han eliminado. Hay varios temas que merecen un análisis a fondo, y en materia de delitos en especial es sumamente preocupante lo que le viene al buen ciudadano ecuatoriano. Las personas jurídicas sujetas a punibilidad penal de manera generalizada. No se circunscribe esa punibilidad a grandes delitos como trata de personas, narcotráfico, lavado de activos o grandes delitos financieros, sino a todos. Y responden desde el gerente hasta los miembros del directorio, los socios, los accionistas, en el caso de personas jurídicas de derecho privado con fines de lucro. Y tratándose de fundaciones, corporaciones, clubes deportivos, igualmente todos. Y si a eso le sumamos la tipificación del pánico económico que podría conllevar la penalización de la opinión de las personas, entonces es donde llegamos a este otro término que usted utiliza, que es el de la sobrecriminalización. Mire, el código sobrecriminaliza. Uno de los ejemplos es el pánico económico. Se sanciona en definitiva una opinión. Se dice que la información presumiblemente falsa que cause un daño hipotético a la economía en abstracto será sancionada con una pena que va de 5 a 7 años. No existe un daño real. Otra cosa es el pánico financiero. Ese es un delito de resultado, porque con la información falsa, en el caso del delito de pánico financiero, tiene que producirse una corrida bancaria y prácticamente desplomarse la entidad financiera, y la pena va de 5 a 7 años. Ese delito está bien que se sancione así, pero no el pánico económico, que viene a ser la sanción a una opinión. Y como estos delitos de peligro, el pánico económico, existen otros más, pero lo más grave está en el ámbito de los delitos económicos, empresarios, comerciantes, pequeños productores. Cuando ustedes conozcan este código, créanme que van a temblar de miedo, será el código del miedo, porque se va a perseguir a personas que jamás debería sancionárseles penalmente, sino en el mejor de los casos administrativamente. Pero que también es una norma prodelincuencial, ha señalado Cintia Vitérico, idearia suya. ¿Usted coincide con ese criterio? Bueno, algunas de las normas, por estar mal redactadas, por no tener consistencia conceptual, en algún momento van a servir para que aquellos delincuentes que deben estar en las cárceles puedan eludir el peso de la justicia. En otros casos se suben las penas, pero de manera excepcional y para cierto tipo de delitos, que merecerían tener inclusive penas más altas, pero en delitos donde las penas deberían ser menores, como es el caso del pánico económico, usted tiene una pena que va de 5 a 7 años. Iniciándose el proceso penal por pánico económico, el proceso inicia con la pena privativa de la libertad, porque es un delito que se sanciona con más de 5 años de prisión. Pero no todo en la ley puede ser malo. ¿Cuáles son los aspectos positivos que tiene este código?
Mire, yo soy muy objetivo en lo que digo y hago. Yo hago política por ideas y por posiciones políticas. El libro tercero es un buen libro, aquel que tiene que ver con los centros de rehabilitación y el tratamiento a los detenidos. Yo he dicho que es una especie de poema a la dignidad humana. Ojalá sea aplicado, pero ese es un buen libro, por ejemplo. Con algunos cambios podría ser mejor. El libro 2, indudablemente que tiene temas positivos en materia de procedimiento, pero hay algunos temas que prácticamente destruyen su buena aplicación. Y el libro primero, por supuesto que no está mal. Hay varios artículos, varios conceptos. El de la posición de garante, por ejemplo, que hará responder a los ciudadanos por no cumplir debidamente su rol social, como dice ese gran jurista, el doctor Jorge Zavala Egas. Es un tema peligrosísimo, pero aparte de ello hay otros temas de interés. Sin embargo, no porque haya algunos temas positivos y otros negativos, uno puede estar satisfecho con el código. El código tiene que ser perfecto, porque se juega la libertad de las personas, el patrimonio de las personas. Mire usted cómo llama la atención el hecho de que en el enriquecimiento de los funcionarios públicos haya mayores bondades que al tratarse y juzgarse el enriquecimiento privado no justificado. ¿A qué se debe ese desequilibrio? ¿Por qué favorecer unas conductas y castigar demasiado otras? Es lo que uno no alcanza a entender. Pero un código puede ser todavía corregido como este, y el presidente tiene el gran desafío en el veto de hacerlo. Si no lo hace, será peligrosísimo. Un código parecido al ecuatoriano se aprobó en Colombia y en poco tiempo tuvo que ser completamente analizado para que no se siga aplicando en los términos iniciales por el peligro que conllevaba a los buenos ciudadanos. Ojalá este código no sea el instrumento para encerrar a sospechosos y buenos ciudadanos. Este código debe servir para encerrar a los verdaderos criminales en este país. Tiene que ser un código, por supuesto, garantista. Queremos agradecer la presencia del asambleísta Luis Fernando Torres, asambleísta por el Partido Social Cristiano. Él es, además, miembro de la Comisión de Justicia. 7:15.